Una reconsideración de la distinción real-tomista o de la creación, de pensar la creación, un método para entender la creación. No consistía solo principalmente en distinguir la presencia, que es el límite mental, de una actividad de ser que fuera temporal. Que se sobreponga, ser significa que se sobrepone sobre el paso del tiempo, que existe y dura, ¿no? Bueno, pero eso no era lo importante, sino que eso es una manera de plantear y desde luego lo hace eso, es decir, persistencia. Y en el caso de las personas, alcanzarse en el futuro, el mantenimiento del futuro. Por tanto, pone que la actividad de ser no es puntual del momento presente, sino que es superior al tiempo, sobrepasa el tiempo, no decae por el paso del tiempo. Pero eso no es lo más importante del abandono del límite, sino que lo que es más importante es decir, si la presencia es un límite, el límite mental, la presencia remite al cognoscente, a la existencia del cognoscente. Precisamente si hay que abandonarla para advertir los primeros principios, la mutua vigencia de los primeros principios entre sí, pues cuando hemos terminado con la metafísica y hemos demostrado la existencia de Dios como la causa primera a partir de las criaturas, tal, el pensamiento queda ahí, aparte. Si lo hemos tenido que apartar para advertir, entonces, ¿de quién depende el pensamiento? ¿Quién es la existencia? ¿Quién abandona el límite? ¿Quién coge el límite y lo aparta para advertir otro tipo de existencia que no es la existencia de las causas y de los primeros principios? Y así como la criatura demuestra la existencia de Dios por vía de la causalidad, el pensamiento no demuestra la existencia de Dios, sino que el argumento ontológico, Dios en el pensamiento es su propio límite, porque un Dios solo pensado no es real tal, ¿no? Por tanto, que lo importante del abandono del límite, más que precisar cómo el acto de ser es supratemporal, no puntual, no actual, más que eso, lo importante del abandono del límite es descubrir la existencia del cognoscente. La existencia separada, distinta de la existencia de los principios del cognoscente. Por tanto, que es una antropología en directo, que no es que Polo diga hay que entender mejor la distinción real y luego aplicarla especialmente al hombre, que eso se lo echa en cara a las Santos de Aquino, a la escolástica de la distinción real, sí, pero hay que aplicarla especialmente al hombre. ¿Y por qué? Pues por esto, porque es que establecido que el acto de ser que es distinto de la esencia se conoce abandonando la presencia y advirtiendo la persistencia y la causalidad y tal, entonces queda el pensamiento sin explicar. Entonces, que la filosofía del límite mental es directamente antropología, como es lógico y normal, cae de su peso, puesto que si se trata de decir hay un límite en mi pensamiento y tengo que abandonarlo, de lo que estamos hablando es del hombre. Entonces, que es directamente antropología. Y por otro lado, que la antropología a que se encamina de la filosofía del abandono mental es una antropología de la persona como ser libre, no como ser causal, puesto que la causalidad se descubre abandonando el límite, dejando el pensamiento al margen y como uno de los primeros principios que es vigente con nosotros, pues entonces el pensamiento que queda al margen de eso no será un efecto del existente que conoce mediante el pensamiento. Ya la causalidad ha quedado en otro ámbito. Entonces hay, aunque todavía sobre el ser personal no hemos planteado la tercera dimensión del abandono, ni hemos averiguado nada, pero ya da una pista que la conexión del ser además con el pensamiento no puede ser causal, puesto que la causalidad es extramental. La causalidad rige para como ligamen del principio de no contradicción con el de identidad, pero el pensamiento está aparte, separado de la causalidad, por tanto la conexión que el pensamiento tenga con la persona que piensa no será causal. Da un indicio ahí, ¿no? Lo hemos establecido, no sabemos todavía nada del ser además, pero la primera dimensión solo por decir el pensamiento queda, y aquí tenemos la causalidad, entonces la causalidad no está aquí, no será la conexión que tiene la persona con su pensamiento. Yo creo que esas son las dos cosas que la distinción, que la filosofía del límite mental como interpretación de la creación de la distinción real es directamente antropológica y que lo es en la forma de sentar la irreductibilidad entre causalidad y libertad.
Por tanto, una antropología trascendental, suele decir Polo, no una parte de la metafísica que estudie el ser humano, porque la metafísica ha quedado ahí, la causalidad ha quedado ahí, y el ser humano viene aquí. El ser humano es el que abandona el pensamiento para advertir la existencia extramental. Entonces, lo intramental, lo extramental ya ha quedado separado, ¿no? Directamente antropológico y con una pista de que... Bueno, entonces hoy, donde nos habíamos quedado es, bueno, aquí sale el tema de la persona, y habíamos dicho, bueno, el tema de la persona es novedoso, eso es una novedad porque es un tema añadido al de la metafísica, un tema distinto del de la metafísica. Y habíamos dicho esto de los personalismos contemporáneos, que les falta fundamentación metafísica, claro. Incluso critican la metafísica por lo que dice ampliar, ¿no? Más allá de la metafísica hay otro tipo de ser, que es el ser personal, el ser libre. Ellos, los personalistas, pues critican la metafísica porque con la noción de sustancia no nos vale para comprender al hombre, porque el hombre es relacional, por lo que sea, pero no tienen suficiente solidez teórica sus planteamientos como para decir, bueno, es que esto hay que ampliarlo porque es otro sentido del ser, tal, ¿no? Bueno, y esa referencia a los personalistas del siglo XX, a que les falta consistencia teórica, la hago con otra intención paralela, que es decir, es que resulta que cuando este tema se planteó en la filosofía medieval, lo veremos más detenidamente el próximo martes, es que se hizo un reparto y se dijo, la filosofía trata de la naturaleza y la teología trata de las personas. Es decir, el ser personal no es objeto de inquisición filosófica, de inquisición teórica, porque la filosofía trata de solo conocer los principios, los primeros principios es lo que ha dicho Pablo, y las personas, que Santo Tomás, por ejemplo, en el Tratado sobre la Trinidad de Boecio, dice así, hay cosas que son principios, solo principios, los primeros principios, las causas de la física, los primeros principios, y hay cosas que además de ser principios son esencias, son algo que existe por sí mismo. Y entonces él pone el alma humana es principio, porque el principio del movimiento de mi brazo, de la digestión, pero además de ese principio es algo en sí mismo, es una persona. Dios es principio, es el creador del universo, pero además de haber creado el universo es alguien, es algo, eso tiene una esencia que... Y él dice, la filosofía solo conoce los principios. Que nos dice que nos habla de las esencias, pues la teología. Y Luis Escoto dice lo mismo, Dios puede ser, a Dios la razón llega como primer principio de todo, y escribe un libro, el primo principio rerum, pero de que Dios es omnipotente, no solo el poder que ha producido lo que ha producido, el principio de lo que hay, sino que podría haber hecho otros puntos, cualquier otra cosa, que puede intervenir en este mundo y hacer un milagro, que es omnipotente y que es infinito, eso no la razón no llega, claro, si es infinito es que no llega, entonces eso es para la fe, eso nos lo revela la teología. Y entonces, claro, que Dios existe, es un primer ser, el primer principio de todo, eso la filosofía. Pero que hay tres personas en Dios, eso es la teología. Que el hombre tiene una naturaleza, y eso es principio, natura es el principio del movimiento, y por tanto en la naturaleza tenemos facultades, el principio del entendimiento, el principio de la voluntad, el principios operativos del movimiento físico. La naturaleza del hombre lo estudia la filosofía. Ahora, el sentido personal de la existencia, que yo soy persona, tengo un destino eterno, y me juego en elegir a Dios o rechazarle, eso es teología. Ese es por tanto, no solo es que el personalismo contemporáneo tenga dificultades para formular una teoría sobre la persona y estén como tocando teclas, que si los afectos, que si la dialogicidad, que si la sociedad, que si el personalismo comunitario de Monnier, pero no consigan una teoría suficientemente sólida que amplíe la metafísica, sino que es que cuando se descubrió lo que es persona, cada persona tiene orígenes griegos, los personajes del teatro, vamos a poner a la máscara que utilizan para altavoz, y tiene antecedentes romanos en el derecho romano, la titularidad jurídica, sienten los demás reconocen que tú tienes derecho a usar esto. Por tanto, los personajes del teatro y la persona jurídica del derecho romano son antecedentes. Pero en la filosofía medieval, lo que es cuando el concepto de persona toma cuerpo, lo que se aprecia es que es contradistinto de la naturaleza.
Porque, de acuerdo con los antecedentes griegos y romanos, es una peculiar naturaleza que es persona. Y Boecio la define así: la sustancia individual de naturaleza racional. Esa es la persona. Pero en la filosofía medieval lo que se ve es que persona y naturaleza son contradistintos. Y entonces el reparto que se hace es para la naturaleza, para la filosofía. Y entonces dice esto, bueno, lo veremos en martes, ¿no? Metafísica general trata del ente general, de la naturaleza de los seres. Y claro, aquellos seres que son personas, necesitan una metafísica especial. Entonces la especialización de la metafísica, la teología, la psicología y la cosmología, porque ya por el reparto. Bueno, de manera que la problema, polo primera dimensión, hay que abandonar el pensamiento. Entonces el ser personal, el ser que piensa, el ser que tiene el pensamiento, queda fuera de la metafísica, porque para hacer la metafísica bien, para entender bien la conexión de los primeros principios, hay que abandonar el pensamiento. Descubre el ser persona como añadido, distinto, diferente. Hola, Juan. Hola. Este hombre venía buscando para lo de la conferencia. Pues que pase. Usted ya ha escrito un correo preguntando cuál era el... Sí, Fernández. Su nombre es... Miguel Quijano. Miguel Quijano, ¿verdad? ¿Usted ha venido alguna vez allí al centro a las Efectivamente. reuniones aquí? Sí. Oye, esto lo estoy utilizando. Estamos filmando. ¿Eh? Estamos filmando con el ordenador. Bueno, entonces, Polo saca la ampliación de la metafísica con... Aquí aparece el ser personal como distinto de la causal y de los principios, pero ese personal es un problema. Se comprueba en el personalismo moderno que le falta fundamentación, que le falta sistematización, que parece que van tocando teclas, pero no consiguen formular adecuadamente, suficientemente, con solidez teórica, metafísica diría, de no ser porque se trata de distinguirlo de la metafísica, pero con profundidad teórica y solidez teórica, un concepto de persona. Y eso se corresponde también con que cuando el concepto de persona alborea en la filosofía medieval, pues más bien es dejado para la teología. ¿Por qué razón? Bueno, ahora lo vamos a terminar de ver, pero me parece a mí que es porque la persona es una criatura especial de Dios. Y entonces esa relación con Dios que exige la persona, pues es muy fácil decir, bueno, esto es teología, esto con la inteligencia natural de los hombres no se puede llegar. Es mejor la inteligencia solo trata de la naturaleza de los hombres en común y no de la individualidad de cada persona. Bueno, pero entonces lo primero, para pasar hoy lo que quiero hacer es pasar de la primera dimensión del abandono del límite a la tercera, precisamente al método que pone Polo para alcanzar la existencia personal y a ver qué se puede decir de ella en filosofía. Y la primera es el método, cómo decir algo, conocer, alcanzar, dice, la existencia personal. ¿Por qué? Pues porque el Polo rechaza que el pensamiento sea la vía adecuada para acceder a la persona. Puesto que, lo dijimos ayer, ¿no? El pensamiento se puede explicar con un sujeto pensante que hace inteligible un objeto, un intelecto agente que ilumina la sensibilidad de muchas maneras, pero son explicaciones internas. Mientras que la explicación última y radical es que existe la existencia de alguien. Es decir, yo veo, lo decía ayer, veo que aquí hay un florero de color ocres, naranja, lo que sea, y entonces eso se puede explicar, bueno, pues porque hay luz, porque hay floreros, si no hay floreros tampoco vería nada. Pero sobre todo, la última y más radical explicación es que existo. Si yo no existo, la operación mía de ver tampoco se produciría por mucha luz que hubiera y mucho florero que hubiera. Entonces sí, las otras explicaciones, las parciales, las que dicen la luz me ha tenido que llegar al ojo, etcétera, etcétera, son correctas, no es que sean falsas, claro que hay que darlas. Pero la explicación radical es que yo existo. Y a esa existencia, si se distingue el pensamiento creacionista realmente de la esencia del hombre, como el pensamiento pertenece a la esencia del hombre, no llegamos a esa existencia con el pensamiento. El yo pensado
Lo dice así, Polo, no piensa. Sí, pero si el yo pensado no es el yo existente, pues entonces con el pensamiento no alcanzamos la propia existencia. Con el pensamiento. Es más, en el intento moderno de alcanzar la existencia personal con el pensamiento, Polo ve una intención, ¿cómo le he llamado aquí? Una pretensión de sí mismo, que es inconveniente para lo que es una persona. Porque la persona es un ser abierto a las cosas y en último término abierto a Dios. Y entonces, al intentar buscarse con el pensamiento, autognosis, conocerse con el pensamiento, se puede producir un equívoco, ¿no? Bueno, pero esto de que con el pensamiento no lleguemos a la existencia personal, me parece que no es solo Polo el que lo dice, sino que yo he encontrado estos otros dos referentes. Polo pone a Heidegger como otra persona que dice que con el pensamiento no se llega a la existencia de él. Y sino que la apertura a la afectividad, al encontrarse, a la acción práctica, al ser ahí, el ser ahí lo encontramos mejor que con el pensamiento teórico, con la acción práctica, con la afectividad, con los estados de ánimo, etc. Polo usa a Heidegger en este sentido. Pero yo he encontrado más, cuando Marx dice eso de hay que filosofar con el martillo, porque la filosofía se ha dedicado hasta ahora a contemplar las cosas, pero ahora llega el momento de transformarlas, de algo real, porque parece como que el pensamiento es ideal. Bueno, pues yo creo que no es lo mismo, pero hay una indicación en la misma línea de lo que Polo dice con el pensamiento, no llegamos al existente. O, lo conozco mejor, claro, y es más cercano a nosotros, Levinas. Levinas escribe dos libros fundamentales que son en su obra, que son Totalidad Infinito y luego, unos años más tarde, De otro modo que ser, o Más allá de la esencia. Son las dos obras capitales de Levinas. La primera hace su antropología, y su antropología es una contestación a la filosofía moderna, precisamente porque la filosofía moderna es subjetivista. El yo que quiere construirse y realizarse, y actúa para conseguir su propia meta, su bienestar, y a eso Levinas le objeta diciendo que el hombre es un ser hecho desde fuera y para afuera, que no está centrado en sí mismo, en construirse a sí mismo, en una subjetividad autónoma, en la idea del yanqui americano, que partí de cero y todo lo que tengo me lo he logrado yo porque me he hecho a mí mismo, sino que el hombre de entrada está formado desde fuera, está constituido por otros hijos de sus padres y además está hecho para el intercambio con el medio, en la misma nutrición, en la afectividad, en la sensibilidad, y está hecho para los otros. Y eso Levinas lo considera muy importante. Hay que acabar con el subjetivismo moderno, hay que hacer una antropología que diga que el hombre está hecho, es heterológico, está hecho para afuera, está hecho para el otro. Totalidad e Infinito se subtitula así, ensayos sobre la exterioridad. No importa la interioridad del yo que se autoconstruye, sino la exterioridad, el intercambio con el otro, ¿no? Pero luego Levinas se da cuenta, se retira, se va de París, se va a hacer estudios judíos a Poitiers, y se da cuenta de que con la antropología el hombre se busca entender a sí mismo. Por mucho que sea una antropología que diga estás hecho desde fuera y para lo de fuera y no te encierres en ti mismo, por mucho que diga eso, su propia antropología es un esfuerzo que el hombre dirige hacia sí mismo para comprenderse y entenderse. Y por otro lado es puramente teórico. Y en cambio, vuelve a París, escribe de otro modo que ser, con más allá de esencia para decir, lo que hace falta no es una antropología, es una ética, que en vez de encerrar al hombre en sí mismo, le haga salir de sí mismo, porque es una ética naturalmente altruista, de la alteridad, de búsqueda de un libro que tiene, se llama Humanismo del otro hombre. Entonces se hace la polémica sobre el humanismo, la carta sobre el Heidegger y Sartre, y empiezan a entrar ahí a ver qué es el humanismo. Levinas escribe humanismo del otro hombre, no en qué consiste que yo sea un ser humano, sino preocuparte por la humanidad del otro, del pobre, de la viuda, de tal, la alteridad. Entonces, basta de antropología, basta de pensar en nosotros mismos, incluso aunque hagamos una antropología muy de la alteridad, porque lo que hay que hacer es una ética altruista. Claro, y escribe eso, de otro modo que sea.
no es el ser que se realiza, se llega a su término de otro modo que ser, más allá de la esencia. La ética del altruismo, la negación de uno mismo, no que yo me realice. Como Heidegger se mete diciendo eso de la existencia auténtica. ¿No? Dice, no, auténtica, tu existencia no cuenta, la del otro. Porque si en la búsqueda de una existencia auténtica, de una correcta comprensión de lo que es el hombre, de una antropología, el hombre está encerrado en sí mismo. Entonces hay que salir de otro modo que ser más allá de la esencia, de lo que es la esencia del hombre. Claro, a eso que hay que responder, va a ser la esencia, lo que está es la existencia. Cuando la distinción real de la existencia no se conoce, entonces se hace la distinción entre el pensamiento y la acción práctica, entre la antropología y la ética. Y entonces, cuando se dice el pensamiento no es la vía para alcanzar la existencia personal, ¿qué es? La acción práctica. No, porque entonces estamos haciendo lo que Levinas o algo parecido a eso, o lo demás, que dice lo mismo. Ya dejemos de contemplar las cosas, transformémoslas, la acción. Pero no es la cosa entre la teoría y la acción práctica, porque las dos son parte de la esencia del hombre, tanto la teoría como la acción práctica, sino que es la esencia y la existencia personal es lo que hay que alcanzar. Es más distinta la existencia personal respecto de la esencia humana que la teoría respecto de la práctica. O no es una distinción suficiente la teoría y la práctica para conducir hacia la existencia, ¿no? Bueno, entonces, alcanzar la existencia personal. No vale el pensamiento. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la tercera dimensión del abandono del límite? Es lo que dice. Y esa tercera dimensión yo os la voy a exponer en tres pasos. La primera os las puse en 2 pasos, porque hay 2 primeros principios en el universo, que es el de no contradicción y el de causalidad. Y dijimos, la presencia mental puede suplir el principio de no contradicción, pero no el de causalidad. Ahí tiene que retirarse. Por tanto, la primera dimensión del abandono solo es completa cuando se advierte la causalidad extramental y se demuestra la existencia de Dios, etc. Y entonces el pensar queda aparte y plantea el problema de quién depende el pensamiento, del existente, que ya no es un primer principio o una causa. Pues en la tercera dimensión también la voy a exponer en 2-3 pasos que están tomados de por medio. Lo otro tiene su base, los 2 pasos que establecí en la primera dimensión, tiene su base en Polo, pero no está tan formalmente dicho. En cambio, esto lo he encontrado dicho por Polo tal cual, ¿no? 3 pasos. El primer paso es detectar el carácter de además. Y creo que detectar el carácter de además significa el ser personal, detectar el ser personal, al que Polo llama así, además, porque es además del pensamiento. El pensamiento está ahí y además estoy yo, que soy quien pienso, ¿no? Detectarlo es relativamente fácil. A mí me parece que lo que dijimos el otro día, precisamente el pensamiento, necesita una explicación. Si no, si está separado de las causas, de los primeros principios, dependerá de un existente. Entonces remite a alguien que hay además del propio pensamiento. O esto que hemos dicho hoy, si con el pensamiento no llego a la existencia personal, porque cuando yo me pienso, el yo pensado no es el yo pensante, sino que pienso y además existo, no cogito ergo sum, como dice Descartes, sino que Polo dice cogito y además sum. O incluso porque existo, por eso pienso. Mi existencia de hecho es idéntica porque con lo que se encuentra es con pensamientos, no con otro yo. Bueno, entonces yo creo que detectar que la persona es quien abandona el límite, quien está pensando, quien aparca el pensamiento para advertir, es el existente del que depende el pensamiento. Creo que eso es relativamente sencillo, porque basta, pues eso, leer a Marx, a Levinas, lo que dice Pablo sobre que el pensamiento, que el yo pensado no piensa, lo que dijimos el otro día de la primera dimensión, ahí queda el pensar. El pensar necesita una explicación. Alguien piensa, alguien abandona el límite. Sencillo para el que ya se lo han explicado. Bueno, sí, sencillo para quien mira estas cosas, ¿no? Porque todavía detectar el carácter de además, detectar el ser personal, no es saber en qué consiste una persona, qué significa existir una persona, pero darse cuenta de que tiene que haber alguien es una especie de indicación muy primaria, ¿no? Muy inmediata. En cuanto da uno vueltas al pensamiento,
tiene que haber alguien que esté pensando. Si se intenta pensar a sí mismo, el yo pensado no es el existente, no piensa él, no es el yo pensante. Entonces, alguien más que el pensamiento tiene que haber. ¿De quién depende el pensamiento? Ahí tiene que estar, ¿no? Detectarlo, simplemente detectarlo. El carácter de demás. Pero ahora dice el segundo paso, que es el que alcanza ya la existencia personal, la existencia libre, es utilizarlo, utilizar el carácter de demás. Eso es lo que dice. Y yo creo que se entiende lo que quiere decir. Utilizar el carácter de demás, ¿cuándo se utiliza el carácter de demás? Cuando se obra libremente. Cuando una acción es libre. Un hombre puede que tenga acciones que no sean libres, porque son de la cabeza o me ha salido un reflejo o lo que sea. Pero consta en la subjetividad que también algunas acciones las ponemos por obra libremente. Son nuestras acciones, te lo decidí yo y lo hice así porque quise hacerlo. Es mi acción, es mi decisión. Ahí el yo se ha vinculado, otras no. Envejecer, uno envejece obligado, no porque quisiera ser siempre joven, o caerse si ha tropezado, pues es efecto de la gravedad, no es una acción libre. No es que yo me haya tirado para hacer el payaso, sino que he tropezado, me he ido al suelo. Entonces, eso puede que no sea libre, pero hay acciones libres. Y el hombre puede actuar, y cuando actúa libremente, entonces alcanza a ser libre. Alcanza a ser libre. Porque ser libre se manifiesta en la acción libre. Si la acción libre se ha producido, es la manifestación de un ser libre. Yo, ayer lo hablaba contigo, suelo decir así, en español no se expresa, tómate la libertad. La libertad se la toma uno. Y si no, no la tiene. O la tiene, pero la tiene, digamos, en potencia, o se piensa que puede. Pero la libertad hay que tomársela. Me he tomado la libertad de cogerte el bolígrafo de la cartera. Pues me la he tomado. Todo eso, pues, a lo mejor te enfadas, pero como mi boli no lo toques, o dices, quédate, no, si tengo muchos. Bueno, la reacción tuya, pero yo me he tomado la libertad. Hasta que no te tomas la libertad, tú puedes decir soy libre, pero ¿qué significa soy libre si no me he tomado la libertad? ¿Cuándo alcanzo la libertad? ¿Cuándo la ejerzo? Solo cuando la ejerzo la alcanzo realmente. No se trata de con el pensamiento, no es que yo esté pensando en mí mismo. No. Se trata de que la he alcanzado realmente. Existo libremente y se comprueba en que como existo libremente se manifiesta en la acción. La existencia se manifiesta en la acción. Yo creo que sí, que podemos utilizar el carácter de demás. Utilizar el carácter de demás es actuar libremente. Y al actuar libremente es cuando uno alcanza la libertad. Alcanza el ser libre. El ser del que depende la acción se alcanza cuando la acción se pone por obra. Entonces es cuando es libre. Lo que pasa es que ese alcanzamiento, se alcanza a ser libre, se alcanza el ser libre, no es un alcanzamiento, no es que alcance el ser libre como si con el pensamiento yo intentara conocerme y dijera, ya me conozco, ya tengo aquí lo que soy. Porque cuando yo me tomo una libertad, eso no impide que después me tome otra. Mi ser libre no se ha agotado porque yo haya hecho una acción libre, sino que todo lo contrario. De manera que se alcanza el ser libre, pero se alcanza como acompañándolo, es una expresión de las que usan. No se alcanza como poseyéndolo, ya lo he acerrado. Esta es, ya sé quién soy, ya sé mi existencia personal y libre, ya la he poseído, ya la he conseguido, como cuando se consigue pensar algo, cuando se consigue ver algo, que ya lo he consumado. Sino que alcanza a ser libre, sí, porque si no, porque la acción es la manifestación del ser. Si hay manifestaciones, porque hay un ser libre. Si hay una conducta libre, es porque hay un ser libre. Pero lo alcanzo y sigue teniendo lo que alcanzar después, lo acompaño. Entonces ser libre es una continua toma de libertad. Exactamente. Y entonces ahora quizás podéis entender cómo define Polo la libertad. Trascendental, la libertad que es propiedad del ser. El ser libre lo define así, posesión de un futuro que no se desfuturiza. Es decir, que nunca se agota como tal futuro. Porque cuando yo hago una acción libre, sigue siendo posible después otra. Y seguirá siendo posible después otra.
y siempre seguirá siendo posible una nueva acción libre. Y por tanto, el ser libre, la libertad de ese ser es el tener un futuro que nunca se agota. Entender las cosas así, entender que el hombre tiene un futuro siempre, siempre. Y por tanto, incluso que las vocaciones, la vocación profesional, yo quiero ser profesor universitario. Pues ser profesor universitario es una cosa que hoy me hará prepararme unas oposiciones, mañana me hará prepararme una clase, luego me hará ir a un congreso, pero es un fondo del cual surgen, me enamoro de fulanita y me voy a casar con ella. Y eso no es una conquista que ya, pues el anillo, ya estoy casado. No, eso es un proyecto, por así decir, un futuro del cual va a surgir un montón de acciones. Pues ahora tendré que aguantar al niño por la noche, luego la mujer se pone enferma, luego no sé qué, luego la hipoteca, y es un generador, por así decir, el futuro es un generador de acciones. Generador de acciones, ¿no? El ser, pero se alcanza. Es futuro. Hasta que no te tomes la libertad no la has alcanzado. Se puede decir la tienes, porque digamos, se puede decir que la persona existe desde el primer instante de la concepción, digamos, pero no existe como persona. Alcanza a existir como persona cuando se toma la libertad. Y entonces es cuando entonces manifiesta lo que es, manifiesta que es libre con la acción libre. Y eso siempre se podrá. Porque incluso, digamos, el hombre se va al cielo y va a ver, bueno, y en el cielo seguirá ejerciendo acciones de contemplación de Dios, o de darle gracias a Dios, o de lo que sea, o de hablar con la Virgen, en cualquier estado que se ponga, futuro inagotable. El mantenimiento del futuro, el que el futuro no se acabe, las otras cosas, el futuro se acaba y, digamos, una semilla llega a ser árbol. Y luego se envejece y se corrompe, se hace leña con él. Pero la libertad es un futuro que no se acaba nunca, que no se agota, que se mantiene como tal futuro. Si los primeros principios, la causalidad, Polo hablaba de persistencia, un comienzo incesante, porque persiste, por así decirlo, la anterioridad es lo que persiste, es un comenzar incesante. El existente personal es futuro inagotable, no comenzar incesante, sino futuro inagotable, casi diríamos lo inverso, ¿no? Bueno, yo creo que esta descripción de la libertad trascendental, posesión de futuro que no se desfuturiza, sale muy bien, y se ve muy bien en cuanto se dice utilizar el carácter de además, utilizar la libertad para generar acciones. Y entonces es inagotable el futuro. La libertad es el futuro inagotable. Bueno, entonces yo creo que con estos dos pasos detectar, es decir, simplemente notar la diferencia entre el pensamiento y aquel de quien depende el pensamiento, al cual no llego con el pensamiento, sino que lo tendré que alcanzar de otra manera, usando el carácter. Por tanto, detectar, es decir, además del pensamiento está el existente que piensa. Detectar, ese es el primer paso. Abrir el ámbito de la interioridad en el cual se puede encontrar el ser además, el existente personal, el existente libre. Y segundo, utilizar el carácter de además para tomarse la libertad, para alcanzar la libertad y manifestarla, alcanzar y manifestarla. Yo creo que con eso llegamos o se establece, encontramos ya alcanzamos ya la existencia personal. Por lo menos lo que Polo dice, los dos primeros trascendentales, o las dos primeras propiedades con las que definimos la persona, el existente personal, que es un coexistente carente de réplica, coexistencia carente de réplica y libertad. Esas son las dos primeras, las dos que constituyen la interioridad de una persona, la intimidad de una persona. Las dos, la apertura interior de una persona. Vamos a ver si dando un poco de vueltas esto queda sentado, ¿no? Coexistencia carente de réplica es en el momento que detectamos pensar y además, me parece que eso lo dijimos ayer, aunque fuera un poco prematuro, ese ser además es carente de réplica.
Porque ese ser además con lo que se encuentra es con el pensamiento. O con acciones, si lo tomamos desde el lado de puta, me tomo la libertad y ejerzo una acción. Pero ni los pensamientos ni las acciones son otro yo. Yo lo que puedo es pensar y lo que puedo es actuar. Pero tanto si pienso como si actúo, el resultado terminal no soy yo. Somos una sola persona, no dos. El yo pensado no piensa, no es el yo pensante. El yo que está además, el ser además la persona con lo que se encuentra es con pensamientos, con acciones, con cosas, pero no con otra persona. Entonces, eso es lo que se quiere decir con coexistente carente de réplica, que no tiene otro como resultado de su actuar, de su acción, sino que con lo que se encuentra es o con el pensamiento o con las acciones prácticas. Se toma una libertad, pero entonces es una actividad, la de ser además, que se encuentra limitada en su término. Por eso carente de réplica. Si no tuviera limitación a su término, lo que obtendría réplica otro como yo. Es un coexistente, entonces, un poco frustrado, ¿no? Porque como coexistente, porque son dos, además y el pensamiento, o la libertad y su manifestación en las acciones. Es decir, coexistente es una denominación que se toma de una consideración conjunta del ser personal y su esencia. Tanto si miramos al pensamiento, además del pensamiento, y los pensamientos que están ahí, como si se mira la libertad, posesión del futuro y las acciones, las libertades que me he tomado, las acciones en que se ha manifestado mi libertad. Coexistente, pero carente de réplica. Por tanto, limitado. Una actividad, ser además, ser libre, que encuentra un límite, que está retenida, o detenida, o contenida, pero que a su término no encuentra toda la plenitud que sería imaginable o deseable o pensable, que es que yo al pensar, que el yo pensado pensara también que fuéramos dos personas, una intimidad social. Es decir, yo cuando me pienso tengo una idea de un pensamiento, pero yo y pensamiento no son yo y yo que están hablando, son yo y pensamiento. Entonces, pero eso lo entiende Polo como una limitación a la actividad. Por eso habla del límite mental. La actividad, en vez de ser todo lo poderosa que pidiera ser, se encuentra frustrada. Por eso, vamos por eso. Esto tiene que ver con decir, el orden causal ha quedado fuera. No se puede poner en relación el existente con su pensamiento o el existente con sus acciones libres en términos de causa. ¿Por qué no se puede poner en relación? Pues porque los pensamientos y las acciones libres son más bien una restricción de mi poder. Yo querría replicarme. Y lo que encuentro al actuar y al pensar y en la esencia es una retención de eso, un límite. Entonces, uno puede decir que causa los efectos cuando el efecto depende de la causa. No cuando precisamente se me ha retenido y contenido, como por así decirlo, desde fuera, se me ha puesto un límite. Eso, el límite no lo he causado yo. Eso, si fuera por causar yo, lo causaría la réplica. La fuerza que tiene la demás demanda la réplica. Si no la obtiene es porque está detenido, está limitado, está contenido. El ser además sería un coexistente, dos coexistentes, sería propiamente un coexistente, no un coexistente carente de réplica si no tuviera límite. Pero tiene límite. Entonces está contenido, retenido, detenido, impedido. Entonces ahí no se puede usar el par causa-efecto. Causa-efecto queda fuera. No se puede decir el pensamiento es efecto y yo soy la causa de mis pensamientos. O eso es un error, porque eso no percibe que el pensar lo que pide es pensar, un pensante, y que su virtualidad y su intensidad, la intensidad de su actividad está siendo restringida, detenida, contenida por el límite, por un límite.
Entonces no se puede decir que eso sea mi efecto mío. Los pensamientos los he provocado yo. Más bien, la fuerza vital mía se ha visto constreñida y tengo pensamiento. Por eso, coexistente, carencia de réplica. Eso es lo que quería, con esta retención y contención y límite, lo que quería es glosar el que el existente, coexistente humano, la persona humana, carece de réplica. Primero, carece de réplica y segundo, libertad trascendental. Los dos trascendentales estos, libertad, posesión de futuro. Carezco de réplica, pero tengo futuro. Y por tanto puedo activar mi libertad con pensamientos o con acciones, todas ellas carentes de réplica, que no tienen réplica, todas ellas limitadas, pero con un futuro inagotable. Coexistente, carente y libertad conforman la intimidad de la persona. Y eso es lo que yo creo que se alcanza. No, perdón, estoy reflexionando al propio tiempo que Sí, responde. pero si quieres intervenir y decir algo, porque tus reflexiones también nos interesarán. Lo que estaba haciendo es elucubrar Dar en vueltas. base a... Pues entonces, con estos dos pasos, detectar el carácter de además y utilizarlo, creo que a lo que se llega es a estos dos trascendentales, la coexistencia carente de réplica y la libertad como posición de futuro, que conforman entre los dos la intimidad de la persona. La intimidad de la persona no es una cosa psicológica que un empirista o positivista pueda despreciar, diciendo, bueno, esos son fantasmas, locuras que tienes en tu cabeza, no son de casa. A mí lo único que me importan son los hechos, la temperatura cerebral, como unos electrodos para... No, la intimidad de las personas es real, con la realidad que tiene la persona. Y es un acto de ser, tan acto de ser como el acto de ser del universo, solo que en vez de ser pura existencia, persistencia sobre el tiempo, es coexistencia carente de réplica, abierta a un futuro inagotable. Eso es la intimidad, los dos primeros trascendentales, y lo que se consigue alcanzar, fácilmente o relativamente asequible. Hasta aquí me parece que la antropología de Polo no tiene problemas. Esto es definir la libertad como futuro, me parece que está muy bien, que hay muchos estudios antropológicos sobre la capacidad proyectiva del hombre, sobre el ser que puede prometer, sobre... Bueno, por tanto. Y luego decir, la carencia de réplica, quizá ahí lo novedoso es que como eso no es causa-efecto, sino... Es que tenemos el pensamiento de que es causal. Yo muevo el brazo, esa es mi acción de mover el brazo. Entonces eso, yo soy la causa que activa los tejidos, el sistema nervioso para que hagan tal. Y lo mismo cuando pienso, pues soy la causa de estos pensamientos, y porque tenemos todavía una antropología muy metafísica, muy derivada de la metafísica. Pero si se entiende esto que es carencia de réplica, esto que es contención de la energía vital limitada, entonces el par causa-efecto desaparece. Bueno, y ahora viene el verdadero problema, que es el siguiente paso. Los dos pasos dados, pues a mí me parecen sencillos, o que la antropología de Polo ahí es sugerente, es así, pero luego viene un paso más. Y el tercer paso consiste en esto, es decir, el carácter de además, el ser personal, no solo tiene una dimensión metódica, sino que también tiene otra dimensión temática. Detectar el carácter de además y utilizarlo para al fin averiguar la coexistencia, carencia de réplica y la libertad, es el valor metódico del carácter de además. El carácter de además se puede usar metódicamente para alcanzar a entender lo que es la persona, como una intimidad libre, como coexistente, carácter de réplica y futuro. Pero luego el carácter de además tiene también un carácter temático, además y además. Y además no solo es un método para que la persona alcance a conocer y a ser libre, sino que es un tema que, por así decirlo, la persona es más que lo que alcanza con el carácter metódico del carácter, sino que temáticamente es más también. Además y además.
Además venía por comparación con las operaciones, con el pensamiento, con las acciones que ejercemos. El ser es además, la persona es además de sus operaciones, de su pensamiento, de sus elecciones, es además. Pero ahora, aún es más que lo que alcanza de ella saber cuando utiliza el carácter de además y se descubre como coexistente, carácter de réplica y como libertad. Aún es más. Y por tanto la persona, además de alcanzarse, se busca. Se alcanza como coexistente carácter de réplica y como ser libre, que tiene un futuro no. Pero como el carácter de además de sentido metódico para alcanzarse, tiene sentido temático, quiere decir que la persona es más que lo que alcanza a saber de ella. Y ese más, naturalmente, pues remite a otros dos trascendentales, hemos dicho la existencia, la coexistencia de carácter de réplica, y la libertad, pues ahora hay que añadir otros dos trascendentales, que son el entendimiento, el intelecto personal, y el amar donar. Y esos dos trascendentales, dice Polo, que en vez de la apertura interior, la intimidad de la persona, lo que son es la apertura hacia adentro. Se prolonga, se continúa, se prolonga el descubrimiento de sí mismo, el alcanzar el carácter de además, pero hay más, y por tanto busco más. ¿Y cómo busco? Con el entendimiento y con el amar donar. Y dice Polo también que esa es otra descripción de la libertad trascendental que viene puesta por ahí, la inclusión, una descripción un tanto rara, la inclusión atópica en el ámbito de la máxima amplitud. Que con otras palabras, pues es la referencia del hombre a Dios. Pero bien entendido, no se trata, claro, de que con el pensamiento queramos pensar a Dios o de que con la voluntad, porque estamos hablando ya de la existencia. Por eso dice, el ámbito de la máxima amplitud es el ámbito de la existencia. Y en ese ámbito somos criaturas. Y cuando nos alcanzamos como seres libres, carentes de réplica, también lo dice así, y el hombre busca la réplica de que carece. Busca ese ser que sea réplica, busca esa plenitud de la actividad que no tenga limitación y esté retenida y contenida. La busca. Por tanto, dos trascendentales más, el entendimiento y el amar donar, apertura hacia adentro y no solo apertura interior, coexistencia con Dios o inclusión atópica en el ámbito de la máxima amplitud. Y aquí es donde aparece el tema de Dios, evidentemente. La persona, como dije antes por lo de los medievales que habían dicho la naturaleza para la filosofía, la persona para la teología, porque la persona es otra criatura distinta del universo. La primera dimensión, la causalidad, llegaba a demostrar la existencia de Dios como creador del universo. Pero si yo soy criatura también y descubro mi ser personal, entonces tengo que descubrir mi ser creado. Y mi ser creado es que Dios me ha creado a mí. No es la creación de las personas, sino y eso es lo que el hombre busca, su ser creado o a su creador. Se alcanza como ser libre, como coexistencia carece de réplica. Pero no me busca la réplica. Si carezco de réplica, ¿por qué no la puedo buscar? Si soy más de lo que alcanzo, entonces me busco. Si soy carente de réplica, busco la réplica. Si he sido creado, busco al creador. Entonces, esta es la continuación de los trascendentales personales, que entiendo que es más conflictiva, más difícil de establecer. Este recurso que ha utilizado Polo, que es decir, el carácter de además es metódico, método que utilizamos para alcanzarnos, pero también un tema, y por tanto algo que queremos, el tema que es la persona humana es más que lo que alcanzamos a conocer, y entonces lo buscamos. Es un recurso, pero hay que darle bastantes vueltas para entender cómo yo soy coexistente, carente de réplica, sí. Soy libre, tengo futuro y a partir del futuro ejerzo acciones libres, sí. Ahora, esa orientación luego más hacia adentro, para buscar más, para buscar a mi creador, y entonces ahí el recurso que utiliza, hay que andarse con algún cuidado, y entramos en esos temas de separar la filosofía de la teología y demás. ¿Por qué? Pues yo creo que
y lo digo especialmente por conversaciones que hemos tenido tú y yo sin más ayer, ¿no? Hay que andarse con algún cuidado, porque la referencia del hombre a Dios hay que establecerla bien. Por eso hay que andarse con algún cuidado. La antropología Polo dice esto, que si hacemos prematura la referencia del hombre a Dios, entonces la hacemos mal, y entonces es fácil que se nos saquen los colores, se ponga en evidencia que se planteamiento era erróneo. Y entonces parece como que facilitamos el ateísmo tal por haber introducido a Dios fuera de su sitio. Si Dios es el término de la inteligencia o es el término de tal, claro, si ya pasamos a otro orden que es el existencial, pues decae. Y entonces, en primer lugar, por eso, claro, porque Dios es trascendente. Entre creador y criatura hay una diferencia, por así decirlo, abismal. Polo suele decir así, la criatura se distingue más de Dios que de la nada. Por tanto, casi más es nada en comparación con Dios. Aunque decimos que crear es salir a partir de nada, hacer algo a partir de la nada, sin embargo, la criatura se distingue más de Dios que de la nada. Entonces, la desproporción es tal que decir que el hombre puede profundizar en su interior, hacia adentro, para conocer a Dios como creador, su propio creador, pues parece que salva una distancia infinita. Y entonces Polo dice, claro, que hay que acudir a los trascendentales estos superiores, el entendimiento. Entonces, claro, se puede decir que del entendimiento personal, no de la inteligencia como facultad con la cual resolvemos nuestro sino del intelecto, que es un trascendental de la persona, su tema es Dios. Dios creador de la persona. Eso lo puede decir, pero también a continuación lo que dice es que el hombre lo que hace es buscar su tema, no encontrarlo. El hombre no conoce a Dios porque Dios lo trasciende, ¿no? Y entonces prematuramente decir que el hombre puede conocer a Dios o que el hombre ya conoce a Dios o que sabe lo que busca entra en conflicto con la diferencia insalvable entre creador y criatura. ¿Y por qué luego además después del tercer trascendental, que es el intelecto personal, pone el amar, donar, el dar y el aceptar? Porque la otra dificultad que hay que salvar aquí no solo es la desproporción entre creador y criatura, sino que ninguna criatura puede conocer a Dios si Dios no se le revela. O sea que Santo Tomás de Aquino lo plantea así. ¿Cómo es posible que el fin último del hombre sea la beatitud, dice él, que es la felicidad completa que se consigue viendo a Dios, si por naturaleza no podemos llegar a ver a Dios? Entonces parece que es una naturaleza frustrada la del hombre. Tiene un fin al que no puede alcanzar. Esto lo dice así Santo Tomás. Y la respuesta que da es esta. Bueno, pero ya dice Aristóteles que lo que se consigue mediante los amigos es como si lo consigue uno mismo. Y entonces, como el hombre puede hacerse amigo de Dios y pedirle que le dé la beatitud y le haga feliz y le lleve al cielo, entonces, gracias a los amigos, no es una naturaleza frustrada. Pero si no, de suyo lo sería. Porque, entonces, ¿qué pasa? Que el entendimiento tiene su tema, pero no llega a él. No llega a él si no le es dado. Lo puede buscar. Es decir, yo, carente de réplica, busco la réplica. Busco ese ser que, al pensar, tiene un pensante vivo. Busco la identidad. Sí, eso es legítimo, eso es natural en el hombre. Darse cuenta de lo que es, no solo alcanzarse como existente personal, sino darse cuenta temáticamente de lo que es una persona, carente de réplica. Pues más, busco la réplica. Quiero entender, quiero alcanzar la réplica, quiero buscarla, sí, pero es vano, es como si te propone ser presidente de los Estados Unidos. No lo puede ser. Entonces, La dificultad para intentar llegar a un entendimiento sobre Dios podría ser, por ejemplo, porque es muy simple, muy fácil pensar en la nada. O sea, por ejemplo, hacer una imagen mental de algo completamente oscuro, negro, vacío. Sin embargo, es imposible pensar en el todo, intentar pensar en todas las cosas. Exactamente, eso es. El mundo, la unidad de todas las cosas, la identidad del ser, que eso es Dios, la plenitud del ser, que es Dios, eso nos desborda tan por completo, somos una criatura que no. Entonces el hombre puede buscar, darse cuenta de que carece de réplica y vamos a buscar la réplica, pero buscarla y ¿dónde la vas a encontrar? Si no está en tus manos conseguirla.
Entonces se puede decir que es el tema del intelecto personal y que el intelecto personal busca. Pero luego hace falta el otro trascendental, que es el dar y el aceptar, el amar. El amar entendido como dar y aceptar, porque Polo distingue, creo que debe distinguirse, no es que sea una cosa de Polo, entre el amor del bien. La voluntad es una capacidad de bien que tiene el hombre y entonces quiere cosas buenas, cada uno las que a él le gusten más o las que le parezcan mejores, y hay mejor voluntad cuanto mejor se reconocen los bienes que son comunes deben ser preferibles a los individuales, en fin, lo que ya sabemos sobre... Y ahora otra cosa es el amar, cuando no se trata de la referencia del hombre al bien, sino de la referencia del hombre entre sí, entre personas. Eso es amar. Las personas se pueden considerar como bienes, es una cosa buena, me lo paso bien contigo, eres lo mejor que me ha pasado, a veces se expresa uno de esta manera, ¿no? Pero eso me parece a mí que es usar a las personas para mi bien, ¿no? Persona es buena y entonces el intercambio entre personas, aunque para mí no sea bueno, esta persona hay que, aunque para mí no sea bueno, quiere decir no porque sea malo, sino porque ni fu ni fallo, no me voy a relacionar. No, creo que hay que distinguir amor del bien de amar a personas. Y el amar a personas, Polo lo entiende como dar, aceptar. Como la relación de yo doy, tú aceptas esto. Igual y lo quitamos mejor, ¿no? Sí, además esto es profesionalmente quítalo si es de hace 2 años. se vuelve. Por aquí no pasa el tiempo, El ¿no? propio viento está recordándonos el calendario. Bueno, entonces, dar, aceptar, esa es la relación entre personas. Una persona da a la otra acepta, y la equivalencia entre dar y aceptar, que hay como una cierta equivalencia de fondo, significa que aceptar es a mi vez dar, lo que nosotros decimos corresponder. Si yo te hago un regalo, pues tú inmediatamente haces otro a la siguiente ocasión, y hoy he pagado yo el café, pues mañana pagas tú el café. Esto es lo normal, dar y aceptar. Y por otra parte, la equivalencia entre dar significa también otra cosa, que es que si tú das pero no es aceptado, entonces no es don ninguno. Entonces hay una cosa que digo, te la pones de qué tal, tú no regales nada. Los regalos, para ser dones, verdaderamente tienen que ser aceptados. El dar y el aceptar están implicados, son equivalentes. No hay aceptar que no sea dar, hay dar sin aceptar. Son imposibles solo. Se conllevan, ¿no? Son correlativos los términos, ¿no? Y entonces, porque aquí la cuestión es esta. Polo que sugiere, como decíamos ayer, que la existencia de la persona es un don de Dios. Dios te da la libertad te la ha dado Dios. Quiere que la tengas. Dios no es enemigo de la libertad del hombre, todo lo contrario, es el que la ha creado, te ha hecho libre para que la... Ahora, tú aceptar tu ser, aceptar la libertad que Dios te ha dado es corresponder, es dar. ¿Qué das? ¿Qué da el hombre? Pues eso, con la libertad hace acciones libres, se toma la libertad y ejerce acciones libres que quedan a expensas de que Dios las acepte. Del juicio final, es decir, la dependencia que el hombre tiene de Dios no es la dependencia que el efecto tiene de la causa, que depende en todo momento, y como no hay humo sin fuego, pues no. Al hombre ser libre es no tener causas, no depender de causas, y por tanto que las acciones dependen exclusivamente de mí. Y Dios me ha dado esa libertad, la de que soy yo el dueño de mis actos. ¿En qué sentido depende de Dios? En el sentido van a ser aceptadas o no, juzgadas, y si son despreciadas, pues entonces son aniquiladas, fuera. No cuentas para mí, todo lo que has hecho no lo tengo en cuenta, lo destruyo con un soplo de mi mirada, ¿no? Pero al revés, recibimos un don, lo aceptamos y lo fecundamos dando por nuestra parte. Y si es aceptado, como el don aceptado es fecundo, si es aceptado, eso que entonces nos eleva para que le podamos ver. El entendimiento por sí solo no puede acceder a su objeto, busca la réplica, pero no está en sus manos alcanzarla. Pero si se comunica con el otro trascendental, con el dar y el aceptar, sí hay una secuencia que es Dios da la libertad, el hombre da sus actos libres, Dios acepta sus actos libres y da
la gloria, digamos. Lo que se consigue por los amigos a través es como si uno mismo lo consigue. La naturaleza del hombre no está frustrada, no es vana, porque puede conseguir su fin último. Entonces, aunque el entendimiento por sí mismo no tenga recursos para encontrar aquello que busca, por mediación del dar y el aceptar, de la secuencia dar y aceptar, el don aceptado es fecundo, esa es la tesis que subyace a la correlación entre dar y aceptar, la fecundidad del dar aceptado, podría llegar a la réplica, a conocer a Dios o a ver a Dios o a lo que sea. La inclusión atópica en el ámbito de la máxima amplitud se podría llegar a plenitud, podría el hombre llegar a plenitud mediante ese camino. Pero entonces, ya digo, los dos primeros trascendentales a mí me parece que componen la antropología que se puede alcanzar, los otros dos me parece la antropología que se busca y cuyo logro, el descubrimiento de Dios como creador, pues no es seguro. Eso es lo que a mí me parece. Me parece que es legítimo buscarlo, pero no es seguro, y además de eso depende de la elevación o de la misión. Bueno, pues entonces esto termina con el doble sentido de la creación, ¿no? Con el doble sentido de la creación. Porque tenemos los primeros principios, la primera dimensión, la causalidad. Y por otro lado tenemos el ser además. Ese ser además carente de réplica, limitado, restringido en su virtualidad, sobre la que puede intentar, profundizando hacia adentro, buscando a Dios, buscando la réplica, puede intentar abandonar el límite, desaferrarse del presente para ir a más. Puede, si el límite mental era la contención de la fuerza vital, digamos así, de ser además, que está limitado, carece de réplica, porque de suyo pediría la réplica, pues es coherente con el ser además intentar ir a más, y no solo alcanzarse así, como carente de réplica y libre, sino buscar la plenitud, la identidad, la réplica de que se carece, buscar la réplica de que se carece. Pero ya digo, eso exige los trascendentales superiores y en concreto la fecundidad del dar aceptado, y por tanto eso no está exactamente en manos del hombre, sino que la plenitud del hombre se la concederá a Dios, y conocer a Dios como creador nuestro será creador de cada uno, mi propio creador, la idea que Dios tenía de mí, y si yo con mis acciones la he cumplido o he dejado que desear respecto de eso, queda para otra vida, para el juicio final, o para no está en manos del hombre. Pero entonces tenemos dos realidades distintas: causalidad y ser además, persistencia y ser además. Y por tanto yo aquí lo que he venido a decir es que hay dos sentidos de la creación, que primero no es solo crear, no es solo producir a partir de la nada, sino que crear es también hacer algo distinto de Dios, para lo cual no siempre es necesario hacer algo distinto de la nada. Eso me he metido en una cosa que es un embrollo, porque lo es, pero yo creo que al definir la creación como producción de la nada, se hace una comparación con la producción humana, que siempre es a partir de materiales previos. No podemos hacer surgir de la nada, sino que yo creo que esa comparación es inconveniente, no la deberíamos hacer. Habría que entender lo que es la creación sin intentar contradistinguirla de lo que es la producción del hombre, porque ¿por qué? Hay que distinguir eso, porque la distinguimos de la producción del hombre y no de la digestión animal. Claro, es otro proceso, pero y porque entonces además sale que Dios crea a partir de la nada, y entonces ¿qué pasa? ¿Que Dios no puede crear a partir de algo? Entonces estamos, con establecer esa comparación, estamos poniendo una limitación al poder crear a Dios, y estamos conduciéndonos por terrenos que no son... Ya sea porque el humano siempre, o sea, cuando se han tratado de más respecto a hablar de un Dios, el Dios que sea, siempre se han intentado como reflejarse a sí mismo. O sea, sí. si digamos, o sea, ¿Sí? Bueno, y además con legitimidad, puesto que la antropología aspira
a poner al hombre en relación con Dios. Entonces, es que la relación entre el hombre y Dios es mucha. Entonces es muy fácil que también para entender la creación la comparemos con es lo que tú decías, ¿no? Con la producción. Sin embargo, si se dice, no, crear es que surja algo distinto de Dios, que haya algo más que Dios. Dios ha creado, si hay algo más que Dios. Y la comparación con la nada no es del todo conveniente porque sí se entiende muy bien para el universo físico. Porque persistir es que no aparezca la nada. Si cesara, aparecería la nada. Y entonces persistir, durar, la actividad de ser del universo es... Y entonces las cosas son algo y no nada. Pero las personas es un ser además de Dios, está contenido, está limitado y lo que busca es la identidad. Busca, no solo se alcanza, sino que es más y busca la identidad. Y por tanto es un ser más referido a Dios que a la nada. Y no sé hasta qué... Bueno, en algunas dimensiones del ser humano, dice Polo, el hombre también exige la distinción con la nada, porque el hombre tiene cuerpo que es, pues casi diríamos, como una realidad física, y entonces tiene que ser un cuerpo, no ninguno, tiene que haber uno. Y incluso yo diría que en la voluntad también tiene que constituir sus actos y tal, pero bueno, pero quizá el hombre se entiende mejor por comparación con Dios que no por comparación con la nada. Dios puede resucitar a los muertos y por tanto que sean o dejen de ser o tal, eso a Dios no le importa nada, es lo mismo que creó, recreó. Y por tanto esto del ser y la nada es demasiado poco para lo que es la creación como alguien distinto de Dios y en relación a Él, ¿no? Bueno, pero en todo caso, bueno, pues decimos, hay dos sentidos de la creación. Crear como producir a partir de nada, crear como hacer algo distinto de Dios. Y hay dos sentidos de la dependencia que tiene que tener la criatura respecto de Dios. Y uno es el causal, los efectos dependen de las causas, y otro es la dependencia que puede tener la libertad respecto del creador, que es ser aceptada. Eso es lo que os he dicho, ¿no? El juicio divino. Y creo que cuando la libertad se intenta entender como creada, como dependiente del creador, en términos, entendiendo que depender del creador es ser efecto de una causa, entonces aparecen todos los problemas del determinismo, de Lutero, del Pelagio, de la disputa de Auxilis que hubo en Europa en el siglo XVII, porque si Dios es causa primera, es decir, si el movimiento del brazo con el que yo te clavo el cuchillo es una realidad creada, la está manteniendo Dios en el ser, si Dios quisiera que eso, cuchillo y brazo desaparecerían en el acto, entonces ahí Dios parece que está creando, causando, aunque sea como causa primera y yo como causa segunda porque he sido el determinante de la acción. Entonces ahí es un semillero de problemas acerca del concurso entre la voluntad divina y la humana y una serie de problemas sobre el determinismo y la libertad. O sea, se entiende que supuestamente el ser humano es libre, se le da una libertad de acción. Eso se puede explicar, por ejemplo, en la extrema violencia que hay del humano respecto al animal, ¿no? El animal supuestamente todavía condicionado. El animal, pero todavía respecto del propio ser humano. No sé, pero por ejemplo, en los animales vemos que tienen un instinto, por tanto, algo desde que nacen ya están condicionados. El ser humano no. Entonces, como quizás ahí está como la libertad, esa de la que se comenta de que era Dios, y quizás esa libertad muchas veces nos hace quizás hacia el camino de santos, pero también hacia el camino de diablos. Exactamente. La libertad no tiene que ver con la causalidad. No se puede decir que Dios esté detrás como causa primera de... Bueno, no se puede decir, se puede decir. Pero creo que entendemos mejor lo que es el ser personal. Otra cosa es que en el hombre no todo sea personal. Y ya he dicho, hay procesos naturales que son impersonales. La digestión o la replicación del ADN. Y la persona no interviene en eso. Y sin embargo, la persona necesita un cuerpo que tiene esas dimensiones naturales, físicas, que dependen de Dios como causa primera también, ¿no? Pero lo personal, los actos humanos, los actos que son libres, dependen exclusivamente de la persona y son creados, dependen también de Dios, pero no como causa, sino porque los va a juzgar o aceptar. Y si no los acepta, entonces vuelven a la nada. Bueno, entonces esos dos sentidos de la creación, bueno, pues con esto el balance de esta
segunda sesión, la tercera dimensión del abandono del límite, ¿no? Alcanzar la existencia personal. Por otra parte, con el problema que para mí tiene todavía de explorar, que es ese paso de los dos primeros trascendentales, la persona que alcanza su existencia libre a busca más. Creo que tal como lo entiende Polo, que es eso, un acto incontenible, que está limitado. Entonces se explica mejor que la persona, además del además, es el ser además, pero como está restringido, busca más. Y entonces incluye, busca la identidad, busca a Dios, busca la réplica. Como el carecer de ella es un límite impuesto, porque de suyo el ser además es tan intenso, tan activo, que busca la réplica, pues no se conforma con alcanzar, sino que busca luego. No se conforma con el valor metódico del carácter de además, sino el valor temático del carácter de además. Ese es el punto para mí un poco más oscuro, el tránsito de alcanzarse a la persona a buscar la plenitud, y por tanto a que el intelecto busque a Dios como su tema, busque la réplica y a que la Mardonal, etc. Pero aunque para mí esté todavía un poco oscuro o digno de precisión, me parece que ha quedado esta tercera dimensión del abandono del límite. Ahora sois vosotros. Yo tengo dos preguntas sobre lo que... Tú te tienes que ir, ¿no? También impediría... Porque él se va a ir ahora, sí. Sí, bueno, el primero me parece fantástico, me alegro mucho de haber venido. Y yo aquí echaría una cosa en falta que conozco por otros lugares, por otros procedimientos, ¿no? Autognosis, concretamente, y es la teoría del conocimiento, porque claro, aquí estamos hablando de comprender la libertad de otra manera, o comprender la libertad, pero al mismo tiempo señalando los límites del entendimiento, ¿no? Prácticamente la libertad no habría que pensarla, sino comprenderla de otra manera. Entonces la libertad hay que tomársela, dice. Sí. Claro, aquí lo que habría que precisar es entonces qué tipos de operaciones intelectuales y de qué están funcionando para poder pensar algo así, que no significa pensar en el sentido tradicional de presencia. Entonces este punto me parece muy importante, que sé que existe, porque la yo he leído tercera el libro. dimensión del abandono del límite, ¿no? El hábito de sabiduría. El hábito de sabiduría. Y su diferencia con el intelecto personal. Y yo creo que eso arrojaría una luz muy interesante en este punto. Yo respeto solo así como tercera dimensión del abandono. Luego Polo, cuando hace ya la teoría del conocimiento, y en la antropología lo pone como los hábitos innatos y eso, y pone el hábito de sabiduría. Es que yo, como queda una sesión más, incluso a lo mejor pide demasiado, porque a lo mejor ya está todo pensado, pero a lo mejor algún comentario o resumen sobre las operaciones intelectuales y los hábitos no éticos y tal, a mí sí que lo vería interesante, no sé qué pasa. Es que el otro día él se quejó de que yo hablaba demasiado desde la teoría del conocimiento. Ah, claro, toda la culpa es mía de no, al contrario, lo vi como virtud, como una aportación. Bueno, pues muy bien. Entonces, nos vemos mañana en la cena. Sí. Y ya el martes. Bueno, yo las dos preguntas que... Esto lo dejamos sin control. Tengo además otras preguntas, pero no las voy a formular aquí, que son sobre lo que exposición de ayer. Ya estuve ayer viendo. Pero cuando hablabas de detectar el límite y de utilizar el carácter de además, de tomarse la libertad, ahí me ha dado la impresión, o sea, he querido entender, pero estaba como ausente. Va en la línea de lo que ha preguntado Alejandro, pero la pregunta es, da la sensación que la libertad es una dirección del intelecto. Da la sensación, cuando dices tomarse la libertad, porque hablábamos de que, bueno, hablabas tú, sí, que detectar el límite era sencillo, más o menos. Otra cosa era utilizarlo. Sí. Entonces, en esa utilización, claro, tomarse la libertad parece como que ya le pongo una dirección a la libertad. Tomarse la libertad. Sí. Claro, no me la puedo tomar si no, realmente no va a ningún sitio. Gracias. No, si quieres ponerte aquí a trabajar o lo que sea, nos desplazamos al seminario directamente. ¿La es aquí? Yo no necesito. Bueno, te haremos ruido. Entonces esa sería la primera, ¿no?
lo de que la libertad, Sí, parece tomarse como la- un término... tomarse la término- libertad, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Eso ahora si quieres lo Porque especifica. Pero la segunda, cuando hablas de lo de la réplica, ¿no? sí, Ahí dice, bueno, yo he tomado más o menos así la nota rápida, sobre todo, es decir, el límite se me impone, no es una cosa, se me impone. Entonces, entiendo que la virtud del pensamiento es no dejarse llevar por la existencia, es decir, más que la virtud del pensamiento sea advertir el límite de la réplica, que eso después se verá bueno, después se adentra uno en el además, en la amplitud atópica es de... una tópica, ¿no? en la máxima amplitud, exactamente. La amplitud atópica en su máxima amplitud es la réplica. La búsqueda de la réplica. Nos vinimos ahí a buscar la réplica. Ya, pero entonces el pensamiento se deja llevar por la existencia. Bueno, digamos, de pensar a abandonar el límite es el existente libre, Sí. se deja llevar por esa existencia, dice, por la existencia de la demás que va a más. Y que quiere... Sí, es como si tuviese, sí, pero entiendo que es como si el pensamiento tuviese el fan de la existencia. Es el fan de la existencia, entonces quiere ser existencia. Entiendo, sería algo así, ¿no? Pero, No, ese tipo de descripciones. sí, una descripción así al uso, pero... Es decir, como yo decía, lo de una fuerza incontenible que quiere ir a más. Pues eso, a más, a más. A más, a más. No. Sí, fan de la existencia, sí, eso es, fan de la existencia. Máxima amplitud, buscar la réplica, plenitud. Vale. Esa era la única aclaración. Vale, entonces... Habla tú, Alberto, que yo tengo interés en A tu ver, punto de vista. ¿Qué voy a decir yo? Yo creo que sería muy interesante. Yo no sé si este trabajo se ha hecho y si se ha hecho bien, porque Polo en este tema dudó en su momento, que es la distinción entre el yo y la persona. Sí. O sea, creo que esto es demasiado clave. Porque cuando Polo dice que el yo pensado no piensa, la persona es más que el yo. Es decir, que es muy útil distinguir que el yo se desplanta del pensamiento, que es superior. Pero el además es más, justamente, ¿no? Es más que el yo. Es decir, que el Sí, yo... sí, pero yo creo que ahí el yo pensado, cuando dice yo pensado no piensa, y entonces dice el yo pensante es el que tiene que haber, se está refiriendo a la persona. Es Así un es. recurso, creo yo, un recurso. Aunque, por otro lado, cuando Es que habla- siempre en ese momento yo he visto que pero es- termina habiendo un conflicto ahí, ¿no? Termina habiendo una falta de claridad. Sí, porque el O recurso... sea que valdría la porque pena hacer un buen trabajo al respecto, ¿no? el Que recurso distinga que él utilizó, yo de eso del yo pensante, tal, y ahora luego en la antropología dice, el yo pensante no, dice ver yo, dice ver yo, eso es distinto de la persona, y en cambio antes intentaba hablar del yo pensante para señalar a la persona, no es el yo pensado. Y sí hubo vacilaciones porque los juegos que utilizaba entonces para la existencia cognoscente, a diferencia del pensamiento, utiliza 4 proposiciones, pensar es pensar la inteligibilidad, pero pensar la inteligibilidad no es pensar yo, tal. Esas luego aparecen en el ver yo, en la antropología esencial, separadas del intelecto personal y de la persona. O sea que lo que se refería él con el núcleo del saber, ha recibido luego matizaciones a distinguir persona y yo. Pero vamos, aquí yo, respecto de lo que yo he dicho hoy aquí, el yo va con el pensamiento, con tal, y la persona con el existente, el ser además. el yo como esencia, ¿no? El yo va Sí, con el pensamiento, sí, el yo y el es yo va con la esencia. esencia, exactamente.
Por tanto, cuando dice el yo pensado no piensa, el yo pensante, pero ahí está refiriendo el carácter de además. El yo pensado no piensa significa el existente es además del pensamiento. Eso es lo que significa el yo pensado no piensa. Lo pensado, todo el pensamiento del existente está fuera de ese ámbito, del que depende del pensamiento, porque no tiene réplica en el pensamiento. Ahora también tengo Yo lo poca que más quiero claridad. que entres a lo de Dios. Bueno, yo no pensaba entrar porque ya habíamos entrado ayer, pero si quieres, Pero tal como ha si quedado, tal vez nos pueden tal como enriquecer. ha quedado aquí presentado, me parece que distinguir que se hace este paso de los trascendentales Es que voy a insistir en la distinción del yo con la persona porque creo que esa distinción, clarificar esa distinción permite conocer a la persona como ser. Y como yo entiendo el ser, es como don. No como don, como tú me dices, sino como don. Sí. ¿Por qué creo que hay que hacer énfasis ahí? Porque entonces, cuando tú decías, por ejemplo, la vocación profesional, etc., o sea, cuando uno, el hombre siempre es esperanza. Entonces, cuando uno se fastidia, nunca hay fastidio total. Porque siempre puede haber, bueno, se relaciona con la creación, siempre puede haber capacidad de novedad o de crear en un sentido Sí. que a mí me pareció adecuado como aunque no terminé de armármelo, pero me pareció que justo es limitado la comprensión, la cercanía que tiene la creación con la producción, que hoy por hoy es lo más ordinario. Pero luego descubrir cómo es posible en el hombre, bueno, cuando se habla de creación yo creo que conviene acercarse mucho a la teología, ¿no? Porque es que ya la creación es una cosa, es un descubrimiento no, de la fe, es revelado, ¿no? Entonces, la física llega a la creación. Y bueno, a lo que voy, hay un grupo de la nueva teología, ¿no? Los teólogos de la nueva teología juegan con el co-creador, ¿no? El hombre como co-creador, ¿no? Y es decir, que es posible, que la creación es posible en el hombre, o mejor dicho, la co-creación. O El hombre que colabora en la que creación. solo puede el hombre ser. Es que el lenguaje es muy corto para estas cosas, ¿no? Pero solo el hombre puede ser productor de novedad, de novum, Sí. en la medida en que es co. O dicho de otro modo, solo puede darse la novedad a nivel personal. Sí, sí. En eso estoy yo conforme. Me parece que es así. Yo podría hacer un matiz. Sí. Antes ha dicho que la persona la entiendes como don. ¿No podría entenderse la persona mejor en términos de donado? Quiero explicar. Se puede entender la diferencia, creo que entre don y libertad. Bueno, Don y libertad, y quiero situar el don en Dios, no en el hombre. El Dios dona, la libertad es donada. Y por eso es creador, es novedoso. es que no es todo. Lo que crea la Sí. novedad es la libertad, no el don. De acuerdísimo. Había esa Polo diferencia, diría que el Sí, hombre eso no es es lo un que ser hablo en todo, ¿no? original, sino originario. Es decir, que o que no es, que es criatura. Es decir, que el don que el hombre es, siempre es donado. En cambio, el Dios que es don, es don. Vaya, lo digo simplemente porque... Es decir, que siempre tiene dependencia, que ese don no se es en sí mismo, sino que se coes. Sí, pero mientras la libertad, es que también hay un concepto de libertad que me interesa también que nos adentremos, tal y como lo has ido estudiando. Cuando hablamos de la libertad en plenitud, la libertad en plenitud es la libertad de Dios, que es donada al hombre. Lo único que pasa es que el límite mental, entiendo que el límite mental a través del logos no permite expandir toda la libertad que Dios ha donado al hombre.
Así como- A mí también me hizo ruido el asunto de la contención. Porque, bueno, lo veo, o sea, tampoco es que no, pero me hizo ruido el asunto de la contención, aunque se resuelve, como tú lo resuelves, con el y además, o sea, eso me parece adecuado, ¿no? Pero entonces ya y además, pues ya la contención, ahora sí que nos la hemos saltado a la torera, ¿no? Porque ya si hemos llegado al y además, y entonces descubrimos al hombre no solo como además, sino Sí. como además y además, Pero busca. entonces hemos abandonado el límite y ya no hay límite. Ya Sí, de ahí. pero hay búsqueda, no sé si encuentro. Sí, entonces está libre. Si entendemos, por ejemplo, lo de la libertad, como bien ha dicho, a ver, como que nos falta todavía como este conocimiento, ¿no? Como de... No, es que la estructura humana, que es el límite mental, impide alcanzar la libertad en plenitud, pero la tenemos dada, claro. Porque podemos entender, o sea... Es que es comprender que todo límite está hecho para ser abandonado. Los límites nunca son. Eso va el Entonces, axioma ¿eh? El axioma de va de eso. Bueno, del fondo de saco. entonces, si hay un límite, si descubrimos que hay un límite, lo que nos lleva a pensar es que es posible abandonarlo, o sea, que es posible hacerse de algo. Podemos tener estos límites en sentido así, en la evolución humana de la historia vemos como el ser humano, la capacidad general va aumentando, ¿no? Entonces, por tanto, va como consiguiendo cada vez un mayor conocimiento. Se podría entender entonces también como, por ejemplo, la evolución humana, como que aún no está acabada, que todavía pues, se podría seguir evolucionando y, por tanto, a llegar a una mayor libertad todavía. Yo creo que eso ya es decir demasiado, porque realmente entiendo que Polo lo dice en Acceso al Ser, que la libertad, como la entendemos, podemos entender al uso la libertad como podemos entender la libertad al uso como lo decía por aquí Juan también, que era tomarse la libertad, o bueno, sí, yo entiendo que Juan, aunque lo ha dicho de esa forma, sí que apuntaba a la demás. Pero entendemos como la disposición de poder hacer algo, de Poder elegir. poder Es como elegir, sí, tenemos normalmente, ¿no? pero no es así como después dice Polo, que la libertad en su ámbito trascendental justamente es la... Pues eso, de futuro. Sí, Y se va con lo de si tienes un límite antes lo desbordo y siempre va a hacer. sí, pero él dice la disposición, algo así, dice como el inacabamiento, la disposición inacabada. Disposición inacabada, entonces la evolución ya se queda corta. Ahí, por eso no sé si respondo a tu pregunta. La evolución, entender la evolución en esos términos, si es disposición inacabada, la evolución no tiene cabida. Da igual cuando evolucionemos, si es que ya tenemos la disposición inacabada. O sea que la teoría de la evolución aquí al respecto no tendría no es un además, es lo que quiero decir. No sé si No respondo. soy completamente lego en la materia, pero me gusta muchísimo porque me sirve como digo, de acicate, de como si fueran algunos complejos vitamínicos para el pensamiento o algo por el estilo. Pero a tenor de lo que estáis hablando, parece que este inacabamiento de la consecución o del término que se le pone a la libertad, me voy a perdonar, pero a lo mejor es algo que puede morir en el individuo, pero ser llevado desde el punto de vista de humanidad a otros ámbitos superiores. Claro, yo los términos tan precisos que vosotros empleáis, pues no los puedo emplear porque carezco de formación filosófica. Pero yo entiendo eso, ¿no? Porque es un poco de... se explica bien. O sea, que quiero decir que entiendo lo que quiere... Bueno, entonces yo lo que quiero decir es que a lo mejor yo no puedo llegar al límite de mi libertad. A lo mejor estoy tergiversando, no estoy empleando bien los términos, los conceptos que estáis manejando, pero yo manejo estos conceptos desde el punto de vista no de la libertad, sino de la complexión total del hombre que será conseguida, teóricamente podría ser conseguida, en base a un principio de
la máxima humanización posible, o de, en fin, Sí, yo creo que... Compartiendo Yo creo que... compartiendo los claro, conocimientos, podemos llegar a más. trascendiendo los conocimientos generacionalmente, pues se puede conseguir algo más. No sé. Yo creo que hay una línea que es en cuanto a mi creador. Entonces, en esa línea, la libertad individual, la de cada uno, tiene un, digamos así, un futuro infinito también. Pero hay otras líneas que son eso, la libertad del hombre en relación con la naturaleza, o la libertad del hombre en relación con la construcción social, o que esas naturalmente que las conquistas de una época han de ser proseguidas por otra generación, o mantenidas, o rectificadas. Eso por lo que se ha expresado en un ámbito como este como algo de como perogrulesco, ¿no? Bueno, pero interesa señalarlo, claro que sí. A mí la verdad es que modestamente me interesa esto en cuanto al aspecto práctico, en cuanto a la solución de problemas humanos vitales como la situación económica, etcétera, Sí. etcétera. Pero en ese sentido yo creo que, por ejemplo, el optimismo, al contar con una fuerza, con un futuro que siempre se puede seguir, pues un poco de optimismo viene bien también, es un recurso para intentar salir. Eso es lo que espero. Y yo creo que esta concepción del hombre de pueblo es optimista, ¿no? Frente a otras quizá que han dicho que la libertad era absurda, como dice Sartre, porque después de todo te determinas lo indeterminado, o que destacan los caracteres problemáticos del hombre, que los tiene, pero son visiones más pesimistas. Entonces, Yo entiendo, bueno, respecto a lo que usted ha dicho también, entiendo que la exposición que ha hecho Juan, además, tan completa y tan... Había momentos, además, que han sido geniales, después sí que lo comentamos, pero bueno, lo que ha sido la composición de la exposición de Polo, creo que es interesante que o sea, no sé si lo entiendo correctamente, pero creo que no es necesario, aunque la tradición es importante y la transmisión de conocimiento es fundamental, sin embargo, la composición antropológica, o el estudio que hace Polo de la persona, lleva a pensar directamente que no es necesaria del todo, o sea, sí es necesaria, pero me refiero a que no es necesaria más tradición para llegar al... Es necesaria la tradición, obviamente, sí, y continuar expandiendo los conocimientos, pero en la persona misma está el acceso a la beatitud, que justamente es lo que te da la línea de apertura a la libertad como, entendida como inacabamiento es decir, que no se agota. Inagotabilidad, exactamente. Entonces, es decir, la inagotabilidad no está en la tradición, sino que está en la persona, y obviamente la tradición es necesaria, pero para otras cosas, pero no para alcanzar el inacabamiento o para alcanzar la libertad en plenitud. No sé si me he conseguido explicar. Sí, yo eso es lo que creo que he dicho. Lo que pasa es que también en otras dimensiones de la libertad, que digo es el perfeccionamiento del universo o la construcción social, ahí la tradición puede ser hay que estar a la altura de los tiempos, enterarse de cuál es la situación y ver qué puede aportar uno. De lo contrario, si no, pensaríamos que solamente aquellos hombres que en la tradición consiguiesen llegar a ese cúmulo serían los afortunados, mientras que el resto seríamos unos mindunguis, ¿no? Seríamos unos... Claro, y desde el principio de los tiempos, desde el principio del hombre, todos los hombres han tenido la capacidad de poder alcanzar ese grado de beatitud. Obviamente con mejores o peores métodos, pero han tenido la posibilidad porque han sido libres. Han tenido la libertad. Yo tengo dos comentarios. Igual que nosotros. O sea, uno, ¿qué es superior, el método o el tema? Me parece que el tema. Sí. En algunos casos, si me permitís, ya Sí, que sí, llevo por favor. en algunos casos es el tema y en otros es el método. ¿El tema en el hombre siempre es superior o no? Me parece a mí. No siempre. Por ¿no? ejemplo, el límite mental se abandona como un método que es superior al tema. El mismo límite es inferior al método que utilizas, que es lo que Pero surge después otro tema nuevo. Sí, pero eso no quiere decir ya tenemos, por tanto, una cosa que es inferior. Okay. Es un método. Luego,
por encima de eso, lo más alto de Dios es el tema del hombre, Es tema, eso es a lo que iba. y Dios sobrepasa infinitamente al hombre, lo cual no quiere decir que el hombre no lo tenga como tema, lo tiene como tema, pero lo sobrepasa. O sea que hay temas que sobrepasan el método. Y entre ellos la propia libertad del hombre sobrepasa al pensamiento, no a la propia libertad, que sería contradictorio, al pensamiento. O sea que nosotros... Al inteligir personal, Al inteligir esencial. esencial. El inteligir esencial no sobrepasa la propia, con lo cual no podemos nosotros hacernos Ahora, funcionalmente una idea de nosotros mismos, sino que tenemos que tener, digamos, la precaución de poner siempre más alta nuestra dignidad de lo que nosotros mismos nos pensamos. El yo pensado lo piensa trasladado al orden moral. La idea que yo tengo de mí mismo, incluso en el orden moral, es inferior a lo que yo soy a la divinidad. como ser creado por Dios. No como yo que me he hecho a mí mismo y estas ideas tontas que debería ser funcionan, sino como lo que Dios yo me he conoce. recibido de Dios. O sea que yo creo que apuntamos Es que a eso. sí, porque lo que estoy pensando es el problema que tú planteaste, que es la coexistencia y la libertad, la distancia o la distinción que hay entre la coexistencia y la libertad y los dos trascendentales La superiores, apertura ¿no? interior y la apertura hacia adentro, eso sí. Y entonces yo sigo dándole vueltas así. Si el tema de la libertad si la libertad puede tener como tema a Dios, o si solo tiene al inteligir personal. Es que yo, como entiendo que son coactos, me cuesta mucho trabajo pensar que la libertad solo Pero- se orienta hacia el inteligir Y Y- además la libertad y no hacia Dios. solo se orienta al futuro. Pero eso lo dice Polo, que es un tema que no remite a otro tema y que lo que puede hacer es animar la búsqueda del intelecto y de la aceptación. Pero, y de hecho, en la libertad es un trascendental muy peculiar y Polo dice, en la antropología dice eso, es un trascendental. Aquí no es necesario admitir la solidaridad entre método y tema. Y cosas de este tipo. Dice cosas un poco que distinguen a la libertad de los otros trascendentales. Y cuando dice que coexistir es, en último término, coexistir con Dios, pero dice, pero esto solo es temático en el entendimiento y en el amar. ¿sí? Y en la coexistencia y en la libertad está todavía, no es temático, es metódico. Pero como el tema es superior al método a ese nivel, por eso quiero decir, Sí, sí. es inconcebible la libertad y la coexistencia como métodos, si no es por el tema que les atrae, que les llena de sentido al método, ¿no? Porque el método en sí, la libertad como método... Pero una apertura interior y hacia adentro. Alcanzarse y buscarse. Continuar. Una cosa es continuar la apertura interior con los trascendentales que se conviertan. No ir de golpe al último. No es decir, ya la apertura hasta adentro, sino apertura interior, apertura hacia adentro. Y bueno, yo os iba a Muy pedir bien. eso, que hoy termináramos pues el cuarto ya, si no queda alguna pregunta o eso, porque La respuesta. Lo que se ha comentado también de, como de la gente que, por decirlo, llega a descubrir a Dios, ¿no? El pensamiento que era una poca gente. ¿Podría verse el hecho de que haya tanta religión en el mundo hoy día como, a ver, que por lo que he estudiado este año, este año he hecho yo el primer grado, aquí en filosofía y por lo que he estudiado en filosofía de la cultura, ¿no? De que en la prehistoria ya empiezan a ver lo de Mana y Wakanda, que es como, por así decirlo, una primera religión, y las conexiones que hay de esto con religión cristiana, no podría verse como en las religiones que hay hoy día en el mundo, como unas perspectivas, varias visiones de un mismo ente divino, solo que el ser humano, al no conseguir tener una capacidad intelectual que absorba todo ese todo,
Pues que Bueno, en suele perspectiva ahí- lo que llegan ya las diferentes religiones. Ahí, además de la capacidad humana de comprensión de las cosas divinas, está la revelación de Dios. Suelen decir, o algunas cosas que yo he leído, dicen eso, una primera revelación en los tiempos primitivos, y claro, como luego los pueblos se separaron y tal, pues dio lugar a religiones distintas. Pero después Jesucristo, digamos, otra revelación. Y de hecho, los musulmanes procedentes, los cristianos, los protestantes procedentes de los cristianos, no es de aquella primitiva revelación de donde se ven las religiones bantúes y hindúes o tal, sino que es de otra revelación que ha habido más cercana. Porque aquí en la diferenciación de religiones no solo está que el hombre el mensaje divino lo interprete mal o bien, o se lo lleve para un pueblo, para otro, y lo entienden y lo terminen entendiendo de otra manera, sino que está la intervención de Dios, que vino a la tierra, Jesucristo. Y entonces eso es otra revelación, no solo la de la Biblia. Pero, por ejemplo, lo de, si me acuerdo más por los apuntes de Padial, ¿no? Que he tenido este año, de que comenta del oso, ¿no? En la Sí. victoria, como también una similitud con Jesucristo en el sentido de que cómo es ser enviado. Esa similitud no me gustará, yo veo bastante de similitud. No, Pero vamos, en el sentido de que el que espíritu, es un ser enviado por la el religión, todo, ese- la religión, según lo dice la antropología y la filosofía, es una virtud natural del hombre. Creer que hay un fundamento de donde uno procede es una parte de la piedad. Dicen, como uno quiere a sus padres por lo general, y el parricidio y estas cosas están mal, pues del origen del creador, pues también tiene alguna, y la religión es una virtud natural que se cultiva en todos los pueblos, cada uno a su manera, unos con sacrificios, otros con... pero luego otra cosa son la revelación, lo que Dios dice de sí mismo, no lo que el hombre hace para venerar a los ancestros o a los orígenes, sino lo que Dios ha dicho de sí mismo. Y luego otra cosa, si hay elevación, si Dios nos eleva a su altura, pues entonces eso ya no es una religión. Bueno, por tanto, hay algo de esto que siempre se ha entendido, que una revelación primitiva, digamos la Biblia, ¿no? Lo que Dios dice, pero eso va pasando de pueblo a pueblo y lo entiende y se generan ritos en cada sitio de un modo, y en unos pueblos se acentúan unas cosas, en otros otras. Pero eso ocurre incluso con las propias religiones ya establecidas. El cristianismo no es lo mismo en Europa que en América, o el hinduismo o el budismo tienen también sus no Corea que Japón, ¿no? Tienen la modificación que el hombre introduce en las cosas por la cultura. Límites es lo que aquí se ha dicho, el buscar. La religión es una forma de búsqueda. Pero la búsqueda la hace el hombre. En cambio, la revelación no es ninguna búsqueda del hombre, es algo que el hombre que llega, ¿no? que viene de Dios al hombre y no va del hombre a Dios. Es lo que he estado diciendo de todo el tiempo. Y por eso es absolutamente, o sea, no se debe considerar el cristianismo como una religión, es un error de base. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una revelación, es una acción que Dios ha hecho respecto del hombre, no que el hombre se ha puesto en marcha. Aunque Esto con diferencia rigurosidad, hay- aunque en el lenguaje de Sí. ordinario, No, pero no, hablando ahora, con rigurosidad, el segundo paso es, el cristianismo no elimina la religiosidad del hombre, no elimina la búsqueda del ser cristiano. El que es cristiano también tiene que buscar. Ahora ya tiene su búsqueda está orientada, puesto que tiene un contacto con la divinidad. El cristianismo lo tenemos que entender como algo que te llega a ti, ¿no? Eso es. Vale. Respecto de lo cual tú no has tomado ninguna iniciativa, sino que puedes tomarla una vez que lo has recibido, una vez que aceptas la revelación, entonces te encomiendan y se acepta lo que sería la religiosidad. Por tanto, la religiosidad en el cristianismo es algo secundario, no es lo principal, y por eso Cristo no es un fundador de religiones, no es como lo ponen, como Confucio, usted no sabe nada acerca de Cristo. Cristo es Dios que ha venido a revelarnos a nosotros, a revelársenos a nosotros. Y nosotros no estamos en la misma situación en que está Buda y Budista, que están buscando a Dios. Hay que respetarlo y nosotros tenemos también que buscarlo y aprovechar lo que haya de bueno en ellos. Pero el cristianismo no es, y Cristo no es un fundador que se pueda decir, no, que entre los fundadores de religiones, Cristo es uno más. No, usted no sabe nada del cristianismo. Yo, bueno, ya que ha salido, es que me ha surgido una pregunta, lo que pasa es que, bueno, Juan se quiere
Es que cuando has estado hablando del carácter de demás, se alcanza acompañándolo. Hablábamos de buscarse y alcanzarse. Ahora ha salido en la religión el buscarse como virtud. O sea, la religión como una virtud Una forma de es buscar. una búsqueda. ¿Qué hay de la religión? ¿Qué hay de religión o qué hay de esa virtud de búsqueda en este paso poliano de la tercera dimensión? El hombre busca y la religión es una forma de búsqueda. Vale, entonces se refiere a esa virtud, ¿no? O sea, está... Es más amplio porque puede Más buscar no solo con la religión, buscar Vale, también vale, con la vale. inteligencia. Sí, porque aquí buscar con estábamos la hablando de las vida, dimensiones, eso. bueno, no, perdón, de lo trascendental, el intelecto y el amor. Exacto, exacto. Vale. Bueno, pues entonces... Sería la virtud trascendida, ¿no? que quería terminar en cuarto para... tengo que ir. El apunte del compañero que estaba aquí, no sé si... Si te lo quieres quedar era para...